Algunos misterios, como los casos de personas desaparecidas, robos sin resolver o los casos de Juan y Juana Doe, parecen imposibles de resolver debido a la falta de pruebas. Pero con el paso del tiempo, nuevas técnicas de investigación, avances tecnológicos y la disposición de los testigos a presentarse suelen dar resultado en el caso. Finalmente se ve algún progreso, y la verdad finalmente sale a la luz. Número 10. En 1993, un ciudadano informó al Departamento de Policía de Fortuna, California, sobre un hallazgo perturbador. Los oficiales fueron a una playa cerca de Trinidad Head, donde les mostraron restos de un cráneo. Después contactaron a la oficina del sheriff del condado de Humboldt, que tomó los restos y los envió a un laboratorio para su análisis. Se reveló que el cráneo pertenecía a una mujer y se creó un perfil de ácido desoxirribonucleico con la esperanza de que se pudiera identificar a sus familiares. Tras subir el perfil de ácido desoxirribonucleico a todas las bases de datos relevantes, no hubo coincidencias. El siguiente paso fue revisar perfiles de personas reportadas como desaparecidas y comparar los restos con los registrados en las bases de datos previas. Sin embargo, esto solo resultó en un callejón sin salida durante 11 años. No se pudo hacer nada más, ya que nadie se presentó con los reportes de personas desaparecidas relevantes y no se encontraron coincidencias. En 2024, el caso de la desconocida avanzó por la financiación recibida por la oficina del sheriff del condado de Humboldt. La financiación se destinó a resolver más casos de restos no identificados y el fragmento de cráneo de la desconocida se envió a un análisis de ácido desoxirribonucleico más detallado. Se usó secuenciación genómica forense para obtener un perfil de ácido desoxirribonucleico más completo y en pocos meses se halló una nueva pista. Los analistas revelaron que posiblemente habían identificado a la mujer a la que pertenecía el cráneo, ya que creían haber identificado a uno de sus familiares. El ácido desoxirribonucleico de ese familiar se comparó con el de la desconocida y finalmente se reveló su identidad. Ahora se sabe que su nombre era Kay Josefina Medin, quien después de casarse se convirtió en Kay Adams. En agosto de 1987, Nicholas Adams reportó la desaparición de su esposa tras un viaje de negocios, según registros de personas desaparecidas. Cuando regresó a casa, se sorprendió al ver que Kay no estaba allí, pero de inmediato se volvió sospechoso al darse cuenta de que todas sus pertenencias, incluyendo su bolso, seguían en su hogar. Nicholas contactó a todos los que conocían, incluyendo al jefe de Kay, para averiguar si la habían visto, pero no fue así. Su jefe agregó que la última vez que la vio, ella estaba de buen humor y que nada en su comportamiento le causó preocupación. No se conocía que Kay tuviera problemas médicos o mentales, y su desaparición era inexplicable. En noviembre de ese año, alguien envió restos óseos y una carta a la oficina del sheriff del condado de Humboldt. La carta contenía indicaciones hacia un sitio a unos 45 millas de la casa de Kay donde se encontraron más restos. Estos fueron identificados como los de Kay en ese momento, pero como no se recuperaron todos sus restos, el caso permaneció bajo investigación. Se cree que Kay fue atacada por alguien que le quitó la vida. Y aunque su identidad sigue siendo un misterio, el caso del fragmento de cráneo no identificado finalmente se ha resuelto, 32 años después de los hechos. Número 9. Antes de su jubilación, Juna Crown, de 86 años, trabajaba como jefa de correos en Cambridgeshire, Inglaterra. Luego se mudó a un bungalow en la zona, donde vivió sola tras la muerte de su esposo Ron en 2007. Era conocida por llevar una vida privada y no recibía muchas visitas. Pero también era muy consciente de la seguridad, ya que vivía sola y siempre revisaba quién estaba en su puerta antes de abrirla. Se mantenía cercana a su familia y cada domingo su sobrino político pasaba por ella para llevarla a almorzar. Pero el 13 de enero de 2013, él llegó como de costumbre, pero Juna no salió de su bungalow. Decidió revisar y al entrar al edificio hizo el horrible descubrimiento de que la vida de Juna había sido arrebatada por un atacante. Curiosamente, los primeros en llegar, incluidos varios policías, alteraron pruebas al recorrer la escena del crimen. Y a pesar de que había heridas visibles de arma blanca en la garganta de Juna, su caso fue catalogado como inexplicable. Más tarde saldría a la luz que los bomberos y un empleado de la funeraria, que incluso llegaron a mover el cuerpo de Juna antes de que se procesara la escena del crimen, comprometieron gravemente las pruebas que podrían haber estado presentes. 2 días después se realizó la autopsia y hasta entonces su caso se reclasificó como homicidio.
El informe mostró que había sido atacada la noche del sábado y la policía de Cambridgeshire se vio obligada a emitir una disculpa formal a su familia. Por suerte, no todas las pruebas se comprometieron y las células de piel bajo sus uñas se conservaron como evidencia. El ácido desoxirribonucleico no se vinculó con nadie y el caso quedó sin resolver. Se entrevistó a los residentes y un testigo dijo haber visto a un hombre ebrio alejándose de su casa. David Newton, encargado de mantenimiento que vivía cerca de Yuna, le ayudó a cambiar las cerraduras de sus puertas. Unos meses antes fue interrogado, pero quedó libre de cualquier sospecha. No había señales de entrada forzada en la casa. Y se cree que Yuna pudo haber conocido a su atacante, ya que habría revisado quién estaba en su puerta. El motivo del ataque se registró como desconocido, aunque su anillo de bodas y 80 libras habían sido robados de su bolso. En 2023, el caso se reexaminó y se volvió a analizar el ácido desoxirribonucleico recolectado. Cuando los resultados coincidieron con Newton, él sostuvo su inocencia y dijo que apenas conocía a Yuna. Pero Newton fue declarado culpable en 2025 y a la edad de 70 años recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 21 años. Número 8. El caso que involucró a Catherine Blackburn, de 50 años, comenzó el 13 de septiembre de 1964, cuando fue encontrada sin vida en su casa en Albany, Nueva York. El Departamento de Policía de Albany y otras agencias procesaron la escena del crimen. Se determinó que sufrió una terrible experiencia antes de que le quitaran la vida. El culpable usó cuchillas de la cocina de Catalina y la golpeó con un objeto contundente y probablemente con los puños durante el ataque. En la escena, los investigadores hallaron huellas y papeles que el agresor de Catalina habría dejado fuera de la casa. Se recolectaron y preservaron muestras de material biológico, pero no se identificaron sospechosos de inmediato. Familiares y amigos dijeron que Catalina y su esposo estaban separados y que ella pensaba rentar una habitación a un inquilino. Se creía que ya había encontrado un inquilino, ya que había cancelado el anuncio que había puesto en el periódico local. Al analizar los papeles hallados en su jardín, se descubrió que tenían el número de casa de Cynthia, 117, y uno era de su talonario de recibos. El recibo con el nombre del inquilino había desaparecido. Al revisar la página en blanco, los investigadores leyeron un nombre que era un seudónimo. La policía hizo todo lo posible para identificar al responsable, pero al final no lograron nada y el caso de Cynthia se estancó durante años. Afortunadamente, toda la evidencia reunida ese día se preservó y se esperaba que los avances en tecnología de ácido desoxirribonucleico ayudaran a resolver el misterio con el tiempo. Considerando esto, los investigadores revisaron el caso de nuevo en 2023. El ácido desoxirribonucleico recolectado fue enviado para análisis. Se creó un perfil y se envió al equipo de genealogía genética forense del FBI. Se encargaron de la investigación y tras identificar a los familiares del perfil de ácido desoxirribonucleico, los localizaron e interrogaron. Esto los llevó a un hombre llamado José Nowakowski, quien en ese momento era conocido por ser un criminal de carrera. Pero no era seguro que Nowakowski hubiera matado a Cynthia. Y no podía ser interrogado ya que había fallecido años antes. La única manera de resolver el caso era exhumar sus restos y se concedió una orden para que esto se hiciera. Nowakowski fue exhumado y su ácido desoxirribonucleico resultó ser una coincidencia exacta con la evidencia encontrada en la casa de Cynthia. Su historial criminal mostraba que pasó gran parte de su vida entrando y saliendo de prisión y el ataque a Catherine no era inusual para él. Número 7. El análisis de ácido desoxirribonucleico es una vez más responsable de resolver un misterio de décadas que comenzó en 1989, cuando se encontró un conjunto de restos óseos en Columbus, Ohio. Un ciudadano contactó a la policía para reportar el hallazgo inquietante. Los oficiales que respondieron encontraron los restos, que se determinó que pertenecían a un hombre, detrás de una cerca que estaba ubicada a unos 500 metros de Walcott Road. La escena fue procesada en busca de pruebas, pero no se encontró nada más y los restos fueron enviados al forense. Determinó que el hombre en cuestión tenía entre 45 y 55 años, que probablemente tenía el cabello castaño y que medía aproximadamente 1.70 metros de altura. Al ser hallado, vestía pantalones azules y cinturón blanco. Se interrogó a los residentes de la zona y los detalles del caso se hicieron públicos, pero nadie proporcionó información adicional.
Y como era de esperarse, el caso se enfrió. Al hombre se le apodó Jane Doe del condado de Franklin y su información se agregó a la base de datos NAMAS, esperando que alguien reconociera su ropa o diera una pista para ayudar a los investigadores a identificarlo. Pero no se haría ningún progreso hasta 2025, cuando la oficina del sheriff del condado de Franklin y la oficina de investigación criminal de Ohio decidieron reexaminar el caso y los restos fueron enviados a un laboratorio de Othram para su análisis. Se logró obtener ácido desoxirribonucleico de los restos y se creó un perfil. El perfil se entregó a los investigadores y recibieron ayuda de genealogistas del proyecto Porchlight, quienes finalmente pudieron identificar a algunos de los familiares de John Doe. Después de localizar a un familiar en particular, se le pidió que proporcionara su ácido desoxirribonucleico para compararlo, y aceptó con gusto. Tras 36 años, los restos hallados se identificaron como de Ernesto Emerson Carter, nacido en 1923. Desafortunadamente, la familia sobreviviente de Emerson no sabía mucho sobre él y no pudo proporcionar más detalles sobre su vida. Número 6. Un caso de homicidio que se remonta a la década de 1960 finalmente se resolvió en 2025 una vez más, gracias al ácido desoxirribonucleico, que fue recolectado hace años. Ahora la familia de la víctima puede estar tranquila, pues el misterio se resolvió. Martha Bassett, ciudadana de la nación Yakima, era de Mapato, condado de Yakima, Washington. Ella concluyó la secundaria y después estudió mecanografía, caligrafía, prácticas de oficina e inglés en el Colegio de Negocios de Yakima. Después de completar sus estudios en 1957, comenzó a trabajar para la compañía de telégrafos Western Union y se mudó a Chicago para asumir su nuevo puesto. Aprovechó el programa de reubicación de la Oficina de Asuntos Indígenas para hacerlo y permanecería en la misma compañía durante casi 10 años. En 1968, Martha tenía 32 años, y fue entonces cuando su familia de repente perdió contacto con ella, lo cual era muy fuera de lo común para ella. Como ella siempre se mantenía en contacto regularmente, cuando aún no habían sabido nada de ella unas semanas después, decidieron viajar a Chicago para buscarla. Pero se vieron obligados a regresar a casa con las manos vacías cuando no pudieron localizarla. Pero siempre mantuvieron la esperanza de que algún día la encontrarían, y algunos de sus familiares nunca dejaron de buscarla. Luego, el 38 de septiembre de 1968, la policía del condado de Will reportó que un trabajador de carreteras halló los restos de una mujer entre arbustos cerca de la intersección de la carretera Blodgett y la I-55. Los restos fueron retirados y analizados, pero no se pudo determinar la identidad de la mujer. Los investigadores regresaron al lugar donde fue encontrada para buscar pruebas útiles, pero sus esfuerzos fueron en vano. Una autopsia reveló que la desconocida fue atacada por alguien que usó un objeto contundente para quitarle la vida. Se determinó que murió 2 días antes de ser encontrada y el caso se catalogó como homicidio. Mientras tanto, la familia de Martha denunció su desaparición. Pero les dijeron que, como tenía 32 años, era libre de moverse como quisiera. Y creyeron que probablemente no había desaparecido, sino que decidió mudarse a otra zona sin avisarle a nadie que conocía. Sin embargo, los datos de Martha fueron entregados a la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Chicago, que declaró que intentaron localizar a Martha, pero no tuvieron éxito. Ella se hospedaba en el Hotel Sheridan Plaza y sus pertenencias estaban en una habitación, pero ningún empleado la había visto. Desde julio, su familia contactó hospitales y agencias que trataban asuntos de nativos americanos con la esperanza de que se comunicaran con Martha, pero una vez más, nadie la había visto ni había tenido noticias de ella. Mientras esto sucedía, los investigadores todavía intentaban averiguar quién era la Jane Doe que habían encontrado. No tenía ninguna joya que pudiera ayudar a identificarla, y como estaba en estado de desnudez, el público no podía ser informado sobre lo que llevaba puesto. Cuando su vida terminó, sin que se encontraran más pistas y la mujer no coincidía con la descripción de nadie que hubiera sido reportado como desaparecido, el caso se enfrió. Las autoridades admitirían más tarde que, debido a la falta de comunicación entre jurisdicciones, nunca se detectó la conexión entre la desconocida y Martha, y el caso debería haberse resuelto mucho antes si esto se hubiera hecho. El caso de Martha también se enfrió, ya que no había indicios de a dónde pudo haber ido después de salir del hotel. Y no fue sino hasta 2009 que se logró algún avance.
Exhumaron los restos de Jane Doe esperando que la nueva tecnología de ácido desoxirribonucleico ayudara a identificarla. Entonces se determinó que era de ascendencia nativa americana y la policía habló con personas de varias comunidades tribales. Sin embargo, nadie resolvió el misterio de la identidad de Jane Doe. El caso volvió a enfriarse y, en 2024, finalmente se estableció la conexión entre los dos casos gracias a una tecnología de ácido desoxirribonucleico más sofisticada. La familia de Martha fue informada de que la Jane Doe que encontraron era, de hecho, Martha. Número 5. La persona responsable de acabar con la vida de Catherine Davio, de 26 años en Montreal, Canadá, finalmente ha sido identificada 17 años después de los hechos, pero logró salirse con la suya, ya que ahora ha salido a la luz que ya está fallecido. El 11 de diciembre de 2008, la policía acudió a su departamento tras hallarla muerta y de inmediato determinó que fue homicidio. La hallaron en su cama y los investigadores no detectaron entrada forzada en el departamento. Esto los llevó a especular que Catalina o dejó entrar a su atacante o que la puerta principal pudo haber quedado sin seguro. Esto sugería que quizá conocía a su atacante, pero ninguno de sus amigos fue identificado como sospechoso. El atacante intentó eliminar pruebas incendiando el departamento, pero su plan falló. Aunque no se identificó, se halló y recolectó parte de su ácido desoxirribonucleico en la escena del crimen. En ese momento, Jacques Bolduc fue liberado bajo fianza tras cumplir condena. Era un criminal de carrera que, según la policía, comenzó a cometer sus delitos en 1979 y era bien conocido por ellos. Después de su liberación, se mudó a una casa de reintegración en Montreal. Sin embargo, el personal informó que el 11 de diciembre él salió y no volvió. Pronto sería detenido de nuevo cuando lo atraparon con las manos en la masa tratando de robar el auto de alguien en Sherbrooke. Al mismo tiempo, el ácido desoxirribonucleico encontrado en el departamento de Catherine fue enviado para su análisis, pero no pudo ser relacionado con nadie. Nadie en la zona vio a alguien sospechoso esa noche. No podían imaginar por qué alguien querría hacerle daño a Catherine, mucho menos matarla. No hubo respuestas en el caso de Catherine, y al no hallar más pistas sobre el responsable, el caso se enfrió. Hasta 2018, cuando la policía hizo nuevos llamados para obtener información, nadie se presentó. Sin embargo, los investigadores siguieron decididos a resolver el misterio y usaron varias técnicas para intentar localizar al atacante de Catherine. De vez en cuando, alguien contactaba a la policía con una pista, la cual siempre era investigada, pero no se lograba ningún avance. En 2021, técnicos de un laboratorio en Montreal comenzaron a crear un perfil genético usando el ácido desoxirribonucleico que se recolectó del departamento. Revisaban cada semana si había coincidencias, pero sin éxito. Sin embargo, se mantuvieron firmes en sus esfuerzos y, usando genealogía, comenzaron a construir el árbol genealógico del atacante. En 2024 finalmente lograron un avance. Cuando se identificó a un posible pariente del atacante, se contactó al pariente y salió a la luz que Bolduc era el culpable. Pero falleció por causas naturales mientras estaba encarcelado por robo a mano armada e intento de homicidio. A partir de aquí, se determinó que él y Catherine ni siquiera se conocían, pero se suponía que debían encontrarse en su departamento el día 10. Ya que él respondió a un anuncio que Catherine había puesto en línea, ella estaba vendiendo su auto y Bolduc dijo que estaba interesado. No acudió a la cita, pero aprovechó para observar a Catherine y el departamento, y regresó la noche siguiente para acabar con su vida. Número 4. Carol Riley, de 42 años, fue investigada por homicidio en 1986 y nació en 1943. Después de terminar sus estudios, se mudó a San Diego, donde comenzó a trabajar como enfermera en una clínica Scripps. En ese momento también tenía una relación sentimental con Roberto Howard Smith. El 5 de abril de ese año, la pareja tenía planeado cenar juntos. Luego, amigos y familiares informarían a la policía que la relación comenzó a deteriorarse. Y Carol les había dicho que planeaba terminar con él. Pero ella dudaba en hacerlo porque sabía que sería una conversación difícil de tener. Sigue siendo desconocido si ella planeaba terminar la relación durante la cita para cenar esa noche o si alguna vez tuvo la oportunidad de hablar con Smith sobre el asunto. Cuando los amigos de Carol no lograron contactarla el 6 de abril de 1986, se preocuparon de que algo le hubiera pasado y después de no poder localizarla, la reportaron como desaparecida.
Informaron a la policía sobre su relación con Smith y el hecho de que Carol planeaba dejarlo. Así que él fue una de las primeras personas en ser entrevistadas, y fue entonces cuando el caso tomó un giro muy extraño. Bajo interrogatorio, Smith reveló que había estado usando un seudónimo y que su verdadero nombre en realidad era Roberto Dean Weeks. Al investigar a Weeks, se descubrió que solía usar nombres falsos para conocer mujeres. Después, solía desaparecer misteriosamente y no se le volvía a ver. Pero negó ser responsable de la desaparición de Carol, pero 2 días después de ser interrogado, se mudó de San Diego. Una investigación adicional reveló que la exesposa de Weeks, Patricia, desapareció en abril de 1968, solo días después de que se finalizara su divorcio. En mayo de 1971, James Shaw, socio de Weeks, desapareció tras ser visto discutiendo con él. Después, el auto de Shaw apareció en Las Vegas cubierto de material biológico, pero no se le localizó. En octubre de 1980, Cynthia Shabor, agente de bienes raíces que cenaría con Weeks, desapareció. Al igual que Carol, ella planeaba terminar con él por razones desconocidas. Además, lo buscaban por fraude y malversación cometidos al dirigir su negocio. Gracias a que el caso apareció en un programa de televisión popular, Weeks fue finalmente localizado y arrestado. Fue declarado culpable de acabar con la vida de Patricia y Cynthia y recibió una sentencia de cadena perpetua. Número 3. El caso que involucró a 43 años comenzó el 14 de febrero de 2017, cuando su hermano no había podido contactarlo durante más de 48 horas. Se comunicó con la policía y les pidió que realizaran un control de bienestar en su negocio, la tienda de joyería El Mundo del Oro y Diamantes, y ellos accedieron. El dueño de la tienda junto a la de Omid dijo que le pareció raro que la tienda no se hubiera abierto desde entonces. San Valentín era de sus días más ocupados. Además, uno de los empleados de Omid, que fue enviado al distrito de Diamantes, recibió una llamada extraña mientras iba hacia allá. Dijo que Omid le dijo que no regresara a la tienda, lo cual le pareció muy extraño ya que Omid no dio más detalles. Se reunió con los oficiales en la tienda y los dejó entrar con la llave que Omid le dio. Al entrar, la escena impactó tanto a ellos como al hermano de Omid. Al principio, no pudieron localizarlo, pero cuando registraron el baño de la tienda, encontraron a Omid sin vida y quedó claro que algo siniestro había ocurrido. Había material biológico en el suelo y Omid tenía 2 bridas de plástico en el cuello al conocerse la noticia del ataque. Los vecinos estaban consternados, pues describían a Omid como un hombre amable y siempre dispuesto a platicar. También era muy devoto a su familia y nadie podía creer que alguien pudiera terminar de una manera tan horrible. En ese momento, aún se desconocía si algo fue robado, pues la policía no pudo acceder a las cajas fuertes. Lo que les pareció extraño fue que Omid debió dejar entrar a su atacante. Las puertas de la tienda siempre se mantenían cerradas con llave debido al alto valor de los artículos que vendía, que incluían diamantes, oro y plata. Además, no se encontraron señales de que alguien hubiera forzado la entrada, y se sugirió que Omid fue atacado ya sea por alguien que él pensó que era un cliente potencial o por alguien a quien conocía lo suficiente como para dejarlo entrar. Los investigadores finalmente lograron acceder a la caja fuerte y entonces se determinó que no faltaba nada, lo que complicó aún más el caso ya que no se pudo establecer un motivo aparente. Al investigar los antecedentes de Omid, se reveló que había inmigrado a Estados Unidos desde Irán 20 años antes de que le quitaran la vida. Pero pronto salió a la luz que Omid había empleado a un hombre llamado Miguel Patricio de Salles, quien no pudo ser localizado. Se convirtió en el principal sospechoso, pero nadie lo había visto, y si realmente había huido, no se sabía a dónde. Una investigación más a fondo finalmente descubrió que de Salles había reservado un vuelo a Maradas, su país de origen, casi inmediatamente después de que Omid fuera encontrado sin vida, y se asumió que estaba tratando de evadir la ley. En 2025, de Salles finalmente fue localizado en Maritis y fue extraditado de regreso a los Estados Unidos. Tras su arresto, se declaró inocente de los cargos en su contra y actualmente está detenido sin derecho a fianza hasta que su caso pueda ser escuchado en la corte. Número 2. En febrero de 2007, Cynthia McKenna, de 49 años, fue hallada muerta en su departamento de North Providence, Rhode Island, lo que devastó a sus 3 hijas.
Cynthia fue encontrada en su cama, asfixiada con 2 almohadas sobre su rostro, un pañuelo en las fosas nasales y una calceta en la boca. Las investigaciones iniciales se estancaron al no haber testigos, pero su casero mencionó haber visto a Cynthia discutiendo con un hombre conocido como Gunner. Se reveló que Gunner era su novio y que su relación era volátil, marcada por reportes previos de violencia doméstica en su contra. Algunos dijeron que discutían seguido porque Gunner le debía dinero a Cynthia. El caso se enfrió hasta que hubo un avance en 2024. Los investigadores encontraron una serie de cartas de confesión escritas por Roberto J. Corey, quien también era conocido como Gunner. El análisis de la escritura confirmó que Corey era el autor y el ácido desoxirribonucleico de uno de los sobres coincidió con un familiar, lo que solidificó su culpabilidad. Aunque se resolvió el misterio, Corey evadió la justicia, habiendo fallecido por insuficiencia cardíaca congestiva en 2014 a pesar de haber escapado de la ley. Las hijas de Cynthia y la policía de North Providence expresaron alivio al lograr un cierre tras casi 20 años. Número 1. Un caso de homicidio que ocurrió en Phoenix, Arizona, en 2017 finalmente se resolvió de una manera muy inusual. Generalmente, los casos sin resolver se resuelven con nuevas pruebas, un testigo o ácido desoxirribonucleico que identifica al culpable. En el caso de Evan Paulos, de 25 años, el avance ocurrió por un mensaje enviado a una página de GoFundMe. Evan llegó a Estados Unidos desde su natal Irak a la edad de 4 años cuando su familia se mudó allí. Sentían que sus vidas estaban en peligro en ese país debido a la guerra que se estaba librando allí. Estaban seguros de poder tener una vida mejor en un país más pacífico. Su familia lo describe como un hombre amable que nunca hablaba mal de nadie. Esperaba con ansias su cumpleaños el 1 de junio de 2017, creyendo que el próximo año traería nuevas oportunidades y esperanza. Planeaba abrir su taller mecánico y usar las ganancias para cuidar a su familia. Pero nunca tuvo la oportunidad de seguir este sueño, ya que su vida fue terminada por alguien que él creía que era un amigo de confianza. El 3 de junio de 2017, Evan y un amigo, que más tarde fue identificado como Miguel Antonio Arredondo, viajaban juntos en un auto en Phoenix. Cuando comenzaron a discutir y rápidamente la pelea se volvió física, ambos terminaron saliendo del vehículo, pero la pelea continuó en la calle. Arredondo sacó una hoja afilada y atacó brutalmente a su amigo, quitándole la vida. Evan fue encontrado por un miembro del público que notificó a la policía, pero cuando llegaron al lugar ya era demasiado tarde y no se pudo salvar su vida. Se intentó localizar a Arredondo, pero un ciudadano informó que supo que él huyó a California. Estuvo allí un tiempo, pero con la ley tras él decidió huir a México, esperando poder pasar desapercibido los próximos 8 años. La familia de Evans esperaba que Arredondo volviera a aparecer y que fuera detenido, pero este no fue el caso. Mientras tanto, debieron costear el funeral de Evans y los gastos legales. Así que decidieron crear una página de GoFundMe, la cual hasta la fecha ha recaudado poco más de $6,000. Cuando parecía que Arredondo había logrado su crimen, llegó una pista en la página de GoFundMe de Evans. Para sorpresa de todos, una persona en México contactó a la familia de Evans para decirles que había conocido y escuchado a Arredondo, presumiendo de varios crímenes que había cometido. Al principio, la madre de Evans pensó que era una estafa y contactó al hombre por correo, y luego envió una foto de Arredondo, confirmando que decía la verdad. Sigue siendo un misterio cómo un informante se enteró del caso de Evans, pero gracias a la información que proporcionó, Arredondo fue localizado y arrestado, y actualmente permanece bajo custodia con una fianza de 15 millones. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.